Pues el día de hoy les estaré hablando justamente de la administración de ambientes a Business One para HANA. Como objetivo es repasar los principales puntos de control para la administración del sistema y sugerir algunas actividades que ayudarán al administrador del RP a preparar y brindar pues mantenimiento preventivo. Para nuestra agenda tenemos los siguientes puntos, que es la introducción, infraestructura de ambientes SAP HANA, versión de SUSE instalada, memoria RAM del servidor SUSE, espacio en las unidades de montaje, reinicio de servicios desde el motor de base de datos, desbloqueo del usuario System, consola HANA Studio, licenciamiento del sistema, licencia del motor, que son los engines, licencia de SAP Business One, overview, landscape, alertas. También tenemos lo que es la generación de respaldos, el export-import de esquemas, generación de respaldos desde el SLD, generación de respaldos desde el RCP, generación de respaldos desde HANA Studio y por último, pues, la información de referencia. SAP Business One HANA es una solución diseñada para ayudar a las empresas a gestionar sus operaciones de manera eficiente, especialmente cuando se trata de manejar grandes volúmenes de información, a diferencia de los sistemas, vaya, pues tradicionales que almacenan los datos en discos y requieren más tiempo para acceder a ellos. SAP HANA utiliza lo que es la memoria principal, lo que permite procesar y analizar la información en tiempo real. Esto significa que las empresas pueden pues, obtener datos actualizados de inmediato, tomar decisiones con mayor rapidez y responder de forma ágil a los cambios que van surgiendo dentro del mercado, ¿no? Sin embargo, no basta solo con tener SAP Business One HANA instalado. También es fundamental que el ambiente en el que se ejecuta esté correctamente pues, administrado. Una buena administración nos garantiza que el sistema funcione sin problemas, que los recursos se utilicen de manera pues, eficiente y que en cualquier posible problema se detecte a tiempo. Entonces, pues además, un ambiente bien gestionado permite que el rendimiento sea óptimo, nos asegura la estabilidad de las operaciones diarias y facilita pues, el crecimiento pues, de nuestra empresa, ¿no? Mantener un ambiente administrado correctamente no solo mejora pues, el rendimiento del sistema, sino que también reduce el riesgo de interrupciones, lo que resulta esencial para cualquier negocio. La infraestructura de SAP Business One HANA se organiza en dos servidores principales, uno en Linux, donde opera pues la base de datos de HANA, y otra que es en Windows, que alberga el cliente de SAP Business One. En el servidor de Linux se encuentran las unidades claves del sistema, que pues tal vez muchos de nosotros ya conocemos o hemos escuchado, que es HANA Data, que es donde se almacenan los datos y al menos 3 veces la capacidad de la RAM. Tenemos lo que es la HANA Log, que pues aquí se guardan los registros. Después tenemos lo que es HANA Shared para pues los archivos compartidos y por último la USR SAP que contiene los archivos del sistema. Esta distribución nos asegura un almacenamiento, vaya, pues eficiente y un rendimiento óptimo. Mientras tanto, en el servidor de Windows permite a los usuarios acceder al cliente de SAP Business One y pues esta infraestructura dual que trabaja, pues como lo dije en un principio, ¿no? En memoria en vez de discos, permite a las empresas procesar pues grandes cantidades de información al instante, ¿no? Mejorando nuevamente, lo repito, el rendimiento y acelerando la toma de decisiones. Es fundamental tener en cuenta que para implementar un entorno de SAP Business One HANA, SAP requiere el uso de servidores certificados. Pero, ¿cómo podemos determinar qué servidor utilizar o cuáles son considerados servidores certificados? Para esto, contamos con un recurso muy útil
que es el link que estamos viendo en pantalla. En esta página puedes validar tanto servidores físicos como soluciones en la nube, incluyendo lo que son las especificaciones sobre procesadores y otros componentes como la memoria RAM. SAP requiere servidores certificados para garantizar la compatibilidad, ya que estos aseguran que el hardware y el software funcionen sin problema de manera, pues, bueno, en conjunto, ¿no? Evitando conflictos que podrían surgir de configuraciones, pues, no estándar, ¿no? Además, estos servidores han sido, pues, probados para ofrecer justamente el rendimiento necesario para ejecutar pues a Business One HANA de manera eficiente, considerando obviamente aspectos como la capacidad de procesamiento, memoria y almacenamiento. El uso del hardware certificado, que en este caso pues son nuestros servidores, también reduce la probabilidad de errores y fallas en el sistema, contribuyendo a un ambiente más estable y confiable. Asimismo, SAP puede brindar un soporte técnico pues más efectivo para estos servidores, ya que ellos están familiarizados con estas especificaciones y configuraciones. Por último, la certificación nos asegura que se sigan las mejores prácticas de instalación y configuración, lo que ayuda pues realmente a maximizar la funcionalidad y la seguridad del sistema. Esto en conjunto pues garantiza justamente que las implementaciones de esa Business One HANA funcionen de manera correcta, ¿no? Que cumplan con todos los estándares exigidos por el mismo fabricante. De acuerdo. En un entorno de SAP Business One HANA, pues es esencial configurar correctamente los puertos para garantizar la comunicación adecuada entre los diferentes pues, componentes del sistema. Estos puertos, pues vaya, son necesarios pues, para varias funciones claves, ¿no? Desde la administración del sistema hasta la operación del motor de base de datos y la capa de servicios. En primer lugar, pues System Landscape o el famoso SLD, junto con el License Manager. Y pues el rango de puertos va del 40.000 al 40.001. Recordemos que la función del SLD, pues aquí nos permite la gestión y el mantenimiento de la información del sistema, como pues la configuración del entorno y la administración de los componentes de SAP, mientras que el License Manager se encarga de la gestión y validación de las licencias del sistema SAP. Después tenemos lo que es el motor HANA. El rango de puertos va del 30.000 al 30.016. El motor HANA es el responsable justamente del procesamiento en memoria de datos y la ejecución de consultas en tiempo real. Los puertos, vaya, en este rango permiten la comunicación entre el motor de base de datos y las aplicaciones que interactúan con él. En este caso, pues sería SAP, ¿no? Por último, tenemos al Service Layer. El rango de puertos que nos indica SAP va del 50.000 al 50.004. El Service Layer, pues, es una interfaz de programación de aplicaciones API que justamente facilita la comunicación entre aplicaciones externas y la base de datos de Business One. Permite justamente a los desarrolladores crear, modificar, eliminar y consultar datos en Business One desde aplicaciones web y móviles. Como sabemos, un entorno de SAP Business One HANA, este, pues generalmente utiliza dos servidores, ¿no? Ya lo habíamos mencionado en un principio, uno que es Linux y el otro que es Windows. Eh, pues tenemos los siguientes componentes principales para un entorno de SAP HANA. Muchas veces no tenemos la idea, ¿no? De qué se instala en cada servidor. Entonces, en primer lugar, tenemos lo que es SAP HANA, que lo repito nuevamente, es el motor de base de datos y pues es el responsable justamente del procesamiento de memoria de datos y la ejecución de las consultas, vaya, pues en tiempo real. Este se encuentra dentro del servidor de Linux. Después tenemos a SAP Business One Analytics, que pues es la herramienta que permite crear
justamente paneles de control personalizados como KPIs. De esta manera nos facilita un análisis, vaya, pues avanzado de los datos y lo encontramos dentro del servidor de Linux. Posteriormente tenemos lo que es el SAP Business One Client, que es la interfaz de usuario que se instala justamente, bueno, directamente en el servidor de Windows, permitiendo a los usuarios interactuar con SAP Business One para, pues, para realizar transacciones y gestionar, pues, datos. Después tenemos a SAP HANA Client, es quien proporciona, pues, las librerías y herramientas necesarias para que las aplicaciones externas se conecten y comuniquen con el motor de SAP HANA. Se puede encontrar tanto en Windows como en Linux. Y por último, tenemos lo que es SAP HANA Studio, que justamente es la herramienta de administración y desarrollo igual que SAP HANA Client. Se puede instalar en ambos servidores, en Windows y en Linux, aunque típicamente se instala en el servidor de Windows. Es importante destacar que antes de proceder justamente con la instalación de SAP HANA, el fabricante requiere que el servidor cumpla pues, con ciertos requisitos y especificaciones técnicas. Para ello podemos consultar la nota de SAP, que es la 1944-415. En esta nota puedes consultar lo que es la guía de hardware y la guía de instalación del software para SUSE Linux. Bien, quizá nos estemos preguntando en estos momentos por qué es relevante conocer la versión de SUSE. Entendamos que SAP HANA necesita versiones pues específicas de SUSE Linux para asegurar un funcionamiento pues óptimo, ¿no? Utilizar una versión que no es compatible puede generarnos problemas como pues el rendimiento o incluso fallos durante la instalación o inclusive en la operación del sistema, ¿no? Entonces, conocer la versión de SUSE también te permite verificar que pues sí, que estamos utilizando una versión que cuenta con soporte oficial. Además, si nosotros planeamos o tenemos en mente actualizar a lo mejor algún nuevo feature package, pues es esencial revisar si la versión de SUSE es en la que estamos operando es compatible con el feature package o el FP al que se desea actualizar. Esto también te lo indica justamente en las notas de overview de los FPs, qué versiones son compatibles. Y digo, si es necesario hacer la actualización, pues se tendría que hacer también esta actualización, ¿no? De SUSE. Si yo no recuerdo qué versión de SUSE está corriendo en mi servidor, para consultar esta información, pues hay dos formas sencillas. La primera, pues es desde SAP HANA Studio, que justamente es en la pestaña Overview. Aquí encontramos una línea que muestra, pues justamente la plataforma o versión de SUSE con la que estamos, pues justamente trabajando, ¿no? Vaya, pues sería como el método más sencillo. Esto lo vemos en la imagen del lado izquierdo. Pues es pues sí, el método más sencillo y más común. Y la segunda opción es hacerlo desde el servidor de SUSE. Vaya, si tienes acceso al servidor, pues también puedes obtener esta información directamente, pero ¿cómo no? Lo que tenemos que hacer es abrir una terminal y ejecutamos el comando, todo va con minúsculas, lsb-release, un espacio, damos -d, y pues aquí nos estará mostrando lo que es la versión de SUSE. De esta manera, vaya, pues sería una de o la segunda forma para nosotros consultar pues este dato que pues muchas veces es necesario, ¿ok? Em, Conocer con cuánta memoria RAM contamos es fundamental, sí. Recordemos que SAP HANA es una base de datos en memoria, lo que significa que guarda y procesa la mayoría de sus datos directamente en la RAM. Si el servidor no cuenta con suficiente RAM, el rendimiento del sistema puede verse pues, pues afectado, ¿no? Con tiempos de respuesta más lentos y posibles cuellos de botella.
Por lo tanto, un servidor con RAM insuficiente puede experimentar problemas como caídas del sistema, errores de memoria o un desempeño pues irregular, ¿no? Tener la cantidad adecuada de RAM, ¿qué es lo que, en qué nos beneficia? Pues reduce justamente el riesgo de estos problemas, ¿no? Fabricante, ¿qué nos dice o qué nos recomienda? Ellos pues recomiendan los requisitos mínimos de RAM para un servidor que ejecuta pues, justamente SAP Business One HANA, que primero que tengamos en cuenta eh, pues el tamaño de la base de datos y las necesidades del rendimiento. Los requisitos pueden pues variar según la versión de Business One y el entorno, pero en general el fabricante sugiere que tengamos 64 gigas de RAM para entornos pequeños o de pruebas, 128 gigas de RAM o más para entornos de producción, obviamente de tamaño medio, y para, no sé, instalaciones pues más grandes o bases de datos con un gran volumen de transacción, fabricante nos está recomendando 256 gigas. Entonces, ¿cómo puedo saber cuánta memoria RAM tiene mi servidor de SUSE? Para hacerlo, simplemente pues abrimos una terminal justamente en SUSE y escribimos el siguiente comando. Igual es con minúscula, escribimos free espacio menos h. Este comando mostrará la cantidad de memoria total, la que está en uso y la que está libre en el sistema. En SAP Business One HANA, las unidades de montaje, vaya, pues son directorios específicos donde se almacenan datos y archivos cruciales para el funcionamiento del sistema. Básicamente son ubicaciones en el sistema de archivos donde se guardan recursos importantes de SAP HANA. ¿Cómo puedo revisar el espacio en estas unidades? Digo, por si no conocíamos este dato, digo, hay dos maneras de hacerlo. La primera opción es utilizar HANA Studio, específicamente en la pestaña de Overview. Esto lo podemos ver en la imagen del lado izquierdo. Nos lo muestra de manera, pues, gráfica, ¿no? Entonces, pues, digo, es como más sencillo y lo tenemos a la mano porque muchas veces no todos tenemos acceso justamente a SUSE. Y la segunda opción, pues es dentro de SUSE, abrimos lo que es una terminal y vamos a teclear el comando df espacio menos h. La diferencia aquí es que pues nosotros lo vemos, digamos, como el porcentaje de uso y pues es a través de comandos. Entonces, en HANA Studio, pues es como más gráfico y y no es necesario estar escribiendo pues algún comando. Bien, ahora en las siguientes imágenes observamos pues las cuatro unidades de montaje importantes que debemos monitorear que son, lo repito, HANA Data, HANA Log, HANA Shared y USR SAP. En HANA Data, nuevamente lo repito, el propósito de este directorio justamente es guardar los datos reales de la base de datos de SAP HANA, como la información de clientes, productos y ventas. Después tenemos lo que es HANA Log. Aquí se almacenan los archivos de registro o los logs de SAP HANA. Estos logs actúan como si fueran un diario, ¿no? Que registran todas las actividades y cambios que está sufriendo la base. Tenemos lo que es la HANA Shared. Este directorio contiene archivos esenciales para el funcionamiento de SAP HANA, como archivos de configuración, instalación, temporales y inclusive algunos respaldos. Y por último tenemos lo que es la USR SAP, utilizada comúnmente para almacenar archivos y configuraciones, vaya, relacionadas con la instalación de SAP porque es fundamental el monitoreo, ¿no? De estas cuatro unidades, ya que SAP HANA requiere al menos 2 gigas de espacio libre para poder iniciar y funcionar correctamente. Si alguna unidad de montaje se llena pues al 100% o tiene muy poco espacio, menos de los 2 gigas, pues podrían surgir problemas como el fallo del arranque de motor de base de datos o la desconexión de SAP. Digo, típicamente
pues en algunas ocasiones sí nos han reportado al SEC, pues problemas justamente del llenado, ¿no? Inclusive cuando lo reportan, pues es cuando ya pues el ambiente ya está por colapsar. Entonces, yo sí les recomendaría justamente que sí estemos pues al pendiente de esto, ¿no? Porque pues evitamos muchos problemas en cuestión de tener detenida, pues vaya, nuestra operación, porque pues pueden tardar horas o incluso días en levantar un ambiente. En caso de que pues colapse nuestro ambiente, pues qué es lo que se tiene que hacer muchas veces es una reinstalación. Entonces, para evitar pues este problema, digo, no nos cuesta mucho, ¿no? El estar revisando o monitoreando justamente estas particiones. Tengamos en cuenta pues, de que no llega al 100%, ¿verdad? Mm, Ahora, ¿cómo se calcula el espacio en disco para las unidades de montaje? Tomamos como ejemplo, pues, un servidor de 64 gigas de RAM. Fabricante nos dice que para HANA Data se recomienda que el espacio sea al menos 3 veces la memoria RAM del servidor. Para un servidor, en este caso con 64 gigas de RAM, el cálculo sería 64 gigas por 3 nos da un total de 192 gigas. Este cálculo pues proporciona un margen adecuado para la base de datos, aunque es importante ajustar pues el espacio según pues el tamaño real de la base de datos y justamente la tasa de crecimiento. Para la HANA Log, fabricante recomienda que el espacio sea al menos igual a la memoria RAM del servidor. Igual, para este ejemplo, pues quedaría en 64 gigas. Para HANA Shared es similar a la HANA Log, justamente. Se recomienda que el espacio sea al menos igual a la memoria RAM. Quedaría también en 64 gigas. Y por último, para la USR SAP, fabricante recomienda un espacio mínimo de 50 gigas para este directorio. Este espacio, lo repito, es necesario para algunos archivos de instalación y pues otros componentes requeridos por SAP. Inclusive pues hay ocasiones que se guardan ahí respaldos, ¿no? En este directorio. Entonces lo mínimo para esto es 50 gigas. En ocasiones, pues es necesario reiniciar los servicios en nuestros ambientes para resolver problemas o realizar tareas de mantenimiento. El orden correcto para reiniciar los servicios, pues es el siguiente, ¿no? Primero, se debe reiniciar los servicios del motor de la base de datos, que son los responsables de gestionar y procesar los datos en SAP HANA. Luego reiniciamos el servicio del Server Tools, que proporciona pues justamente las herramientas y utilidades necesarias para la administración de nuestro sistema. Si seguimos este orden, aseguramos que el sistema se reinicie pues de manera correcta y se evitan posibles errores o interrupciones. Bien, entonces, ¿cuál es el proceso? Como lo mencioné en un principio, primero tenemos que detener lo que es el motor de base de datos. Entonces, dentro de SUSE vamos a teclear el siguiente comando, que es su espacio guión medio espacio ndb adm. Damos Enter y vamos a ingresar el siguiente comando, que es punto diagonal hdb espacio stop, ¿no? Entonces esperamos a que se detenga nuestro servicio. Posteriormente vamos a ingresar el comando punto diagonal hdb en mayúsculas espacio start. Esperamos a que inicie el motor de base de datos y cerramos nuestra terminal. Después tenemos que reiniciar justamente el servicio de Server Tools. Para esto tenemos que ingresar a la ruta etc diagonal init.d. Dentro de este directorio vamos a abrir lo que es una terminal y vamos a teclear el siguiente comando, que es punto diagonal sat b1 server tools espacio stop. Bueno, esperamos también a que se detenga nuestro servicio. Posteriormente vamos a teclear punto diagonal sat b1 server tools espacio start. Esperamos a que inicie y pues cerramos nuestra terminal. Les voy a presentar un video donde vamos a ver el proceso.
Esto, está, se lo prende. Ok. Bueno, dentro de SUSE, como lo mencioné en un principio, abrimos lo que es una terminal. Gente, ok. Dentro de SUSE abrimos la terminal para detener primero el motor de base de datos y vamos a teclear lo que es SU espacio NDB ¿no? Eh, bueno, ya entrando al sistema, vamos a teclear lo que es punto diagonal HDB stop. ¿Y cómo podemos ver nosotros si ya está detenido nuestro servicio? Pues fácil, ¿no? Podemos revisar lo que es nuestro HAN Studio y vamos a observar que pues justamente el servicio ya está detenido. Ahorita lo vamos a visualizar. Entramos, nos queremos loguear, ingreso lo que es mi contraseña del sistema y si ustedes se percatan, inclusive me lo muestra como en color rojito, ¿no? Entonces voy a iniciar lo que es mi servicio del motor con punto diagonal HDB espacio start. Yo vuelvo a verificar nuevamente en HAN Studio. Ya puedo ver que puedo ingresar, inclusive pues ya cambié el colorcito, ¿no? De rojo a color verde. Después, pues hay que detener el servicio del Server Tools. Como lo mencioné hace unos minutos, vamos a entrar igual a SUSE, pero tenemos que ir a la ruta etc y aquí vamos a buscar lo que es el directorio init.d. Dentro de este directorio vamos a abrir lo que es pues nuestra terminal. Aquí estoy tecleando init.d, ingreso a esta carpeta, abro mi terminal y primero lo que quiero, bueno, lo que hago es ejecutar el comando punto diagonal SAP Server Tools espacio status. ¿Para qué hago esto? Pues para verificar que justamente si mi servicio está corriendo, en este caso si está en ejecución, y lo voy a detener. Voy a dar punto diagonal SAP B1 Server Tools espacio stop. ¿Cómo sabemos si nuestro servicio de Server Tools está detenido? Bueno, vamos a abrir lo que es Business One y vamos a visualizar dentro de Business One el famoso error del SLD. Ahorita estamos en espera, abrimos Business One, me va a mostrar el error del SLD, ¿no? Yo por más que quiera ingresar, pues no me lo va a permitir porque no hay conexión con la base de datos. Entonces voy a iniciar nuevamente el comando. Es punto diagonal SAP B1 Server Tools espacio start. De igual manera, lo que hago es ejecutar pues el comando de status para verificar que ya esté en ejecución. Yo veo que ya dice running, está corriendo. Nuevamente ingreso a Business One y ya no me va a mostrar lo que es el error del SLD. Ya inclusive pues ya veo la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma, pues, vaya correcta de reiniciar los servicios. Algo importante, justamente, pues el desbloqueo del usuario system. ¿Qué es el usuario system? El usuario system en Business One HANA es el administrador principal del sistema con acceso total a la base de datos. Muchas veces, bueno, en realidad sirve para gestionar usuarios, realizar copias de seguridad, restauraciones, monitorear el rendimiento del sistema, aplicar actualizaciones. Dado a que tiene pues el control completo, se utiliza solo para, pues vaya, para tareas importantes y se recomienda justamente limitar su uso para evitar pues problemas de seguridad. Eh, el usuario System en SAP HANA puede bloquearse por varias razones. La más común es por intentos fallidos de inicio de sesión. Cuando se ingresan contraseñas incorrectas varias veces, el sistema puede activar justamente el bloqueo como medida de seguridad. Otra razón que se me ocurre puede ser debido a políticas de seguridad de la empresa
no sé, se realiza un cambio de contraseña y se nos olvida cuál era justamente la contraseña, y al intentar acceder, pues la contraseña incorrecta, regresamos al primer escenario, ¿no? Donde el usuario queda bloqueado tras múltiples intentos fallidos. Incluso recuerdo haber leído en un foro de SAP justamente que también se puede bloquear el usuario System por inactividad. Digo, hasta el momento en soporte pues no nos han reportado pues, este caso, pero podría pasar. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y SAP nos está proporcionando una nota que es la 24 44 654. Aquí nos muestra algunos procesos para desbloquear justamente el usuario System. Aquí en el siguiente video nosotros vamos a ver justo uno de los procesos que podemos, que nos indica justamente la nota, ¿no? Para el desbloqueo. Bueno, dentro de la nota nos dice que nos dirijamos a la ruta de HANA, a la Shared, después Global, después NDB, justo, config, y dentro de config vamos a abrir un archivo que se llama indexserver.ini. Aquí vamos a escribir dos líneas de, pues de código muy sencillas en realidad. Son dos corchetes y vamos a escribir lo que es password, espacio, policy, que ahorita lo vamos a ver en pantalla. Password, espacio, política, y ya cerramos nuestro corchete, ¿no? Posteriormente vamos a escribir password, guión bajo, look, guión bajo look y guión bajo for, guión bajo system, bajo user, espacio, igual, espacio, false. Importante aquí de mencionar, ya que nosotros escribimos pues, estas dos líneas de código, guardamos nuestros cambios, obviamente, en este archivo, y es necesario, sí o sí, el reinicio de los servicios, que ya lo mostré en el video anterior. Entonces, si no hacemos el reinicio de los servicios, pese a que nosotros ya modificamos nuestro archivo, no vamos a ver pues justamente este cambio, ¿no? El desbloqueo del usuario system. Entonces sí tener consideración de que pues terminando esto hay que reiniciar los servicios y que los usuarios pues, que estaban trabajando en Business One pues van a tener que detener pues, pues su proceso, ¿no? Hablemos de SAP HANA Studio. Esta es una aplicación cliente que debe instalarse en cada equipo desde el cual pues, se desea conectar a un sistema SAP HANA. Eh, pues en esencia, SAP HANA Studio actúa como pues, el ente central de administración para el sistema SAP HANA. ¿Cómo lo encontramos nosotros? Pues con este logotipo, ¿no? De SAP HANA Studio. Es muy fácil, digo, creo que no hay pierde. Y entre las principales características de SAP HANA Studio se encuentra lo que es el monitoreo del sistema. Permite justamente verificar que el sistema SAP HANA esté funcionando correctamente. Después tenemos la administración que se utiliza pues principalmente para gestionar el sistema, incluyendo eh, pues la creación y administración de autorizaciones de usuarios, el modelado de datos y desarrollo de SAP HANA, y el mantenimiento donde pues nosotros gestionamos pues, copias de seguridad y permite justamente ejecutar restauraciones de esas bases de datos. Para ponerlo como en perspectiva, si comparamos SAP HANA Studio con un entorno de SQL, sería similar a lo que es SQL Server Management Studio. En otras palabras, SAP HANA Studio pues, es una herramienta, vaya, gráfica que proporciona una interfaz amigable para ingresar y trabajar
pues con nuestros datos, ¿no? Facilitando pues la administración y desarrollo. Mm, Como administradores de un entorno SAP Business One HANA, tenemos que saber que existen dos tipos principales de licencias que se deben pues considerar. Primero, tenemos la licencia del motor de base de datos, que son los engines. Esta licencia es específicamente para el uso del motor de SAP HANA, dado que pues, SAP HANA es una base de datos en memoria que requiere un procesamiento pues, más intensivo. Se necesita justamente una licencia que cubra el uso de la infraestructura HANA. Esta licencia habilita pues, el motor para gestionar datos y procesarlos a alta velocidad. Y tenemos lo que son las licencias de Business One. Son específicas pues para los usuarios, ¿no? Que acceden al sistema y pueden dividirse pues en varios tipos según las funciones de los usuarios, ¿no? Los tipos más comunes, y creo que todos los hemos escuchado, pues profesionales, logísticas, financieras, etc., ¿no? Bueno, en las imágenes nosotros podemos ver justamente dos archivos TXT, que son muchas veces de las licencias que nos comparten y quizás no sabemos cómo distinguirlas, cuál es la de HANA y cuál es la de Business One. Yo les remarqué en los recuadros rojos, por ejemplo, para la de Business One, te dice que SAP System empieza siempre con B01, ¿no? En cambio, para la del motor de base, perdón, el motor de base de datos empieza con NDB y si ve la de Business One te va indicando pues el tipo de licencias, ¿no? Como lo mencionaba, profesionales, logística y en el motor de base de datos lo único que te indica es SAP HANA NF. De esta manera nosotros podemos identificar si es que no llegáramos a saber qué archivo ocupar, ¿no? O qué archivo cargar. Un punto importante, que es que el administrador debe estar familiarizado justamente con el proceso de asignación de la licencia, tanto para el motor de la base de datos como para Business One. Entonces, para asignar la licencia del motor de base de datos, se realiza directamente desde Han Studio. Es necesario abrir Han Studio, seleccionar nuestra instancia correspondiente, hacemos clic derecho sobre ella y elegimos la opción de propiedades tal cual como lo observamos en la imagen. Nos abrirá pues una segunda ventana, ¿no? Nos dirigimos justamente al apartado de licencia y aquí nosotros podemos hacer pues la carga del engine dando clic en el botón de instalar licencia. Obviamente vamos a buscar nuestro archivo y lo actualizamos, ¿no? Ah, También desde esta ventana o este apartado, pues es posible verificar el tipo de licencia. ¿A qué me refiero? Si es permanente o si es temporal. También nos permite ver la vigencia y consultar cuántos engines pues tenemos disponibles en el sistema. Recordando que cada engine o cada bloque es de 64 gigas. No sé, si contamos a lo mejor con dos engines, en lugar de ver 64, vamos a ver 128 gigas o si tuviéramos tres bloques serían 192 gigas, ¿no? Importante mencionar que la carga de licencia debe realizarse pues sin usuarios conectados. Debemos de tener una ventana de mantenimiento pues para hacer este proceso. Inclusive hay un código que se llama Sizing Check. Este nos permite justamente validar cuántos, que es el que estamos viendo ahorita en pantalla, cuántos engines podemos usar. Esa es la forma, porque a lo mejor muchos nos preguntamos, pues a lo mejor yo tengo un engine 64 gigas, pero ¿cómo sé que esos 64 gigas son necesarios? Entonces nosotros podemos ejecutar justamente este código y nos permite o nos indica justamente si estamos en lo justo o si necesitamos adquirir más bloques. Aquí yo ejecuté justamente este engine. Voy a minimizar. Bueno, ejecuto el query y me dice que yo requiero 84.9 gigas, ¿no? En este caso, pues yo tengo 128. Si yo tuviera solo un bloque, que serían los 64 gigas, pues aquí pues me faltaría, ¿no? Para llegar a los 60 a los 84. Entonces digo, esto es como una herramienta pues muy útil para, pues, para saber si estamos
necesitados, vaya, de adquirir a lo mejor más engines. Regreso a la presentación. Ahí. Les voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ok. Pasa lo mismo para, bueno, el proceso para la carga de licencias en Business One es diferente a la del motor. Digo, es fácil, pero es necesario ingresar justamente al SLD. Dentro del SLD nos vamos a dirigir a lo que es la pestaña de servicios. Dentro de esta pestaña de servicios vamos a buscar pues, el servicio de License Manager. Damos clic en el link del servicio y nos va a abrir una segunda ventana. En esta ventana nosotros podemos ver lo que es el número de instalación, el hardware key, la versión, el número de sistema y nosotros vamos a tener que, bueno, tener ya nuestro archivo de licencias guardado en nuestro servidor. Buscamos nuestro archivo, importamos. Posterior a que se hace bueno, la carga del archivo de licencia, tenemos que dirigirnos a Business One. Dentro de Business One, vamos a la parte de gestión, licencias y gestión de autorización. Aquí importamos la licencia y algo importante que debo de recordarles, que tenemos que hacer a lo mejor la carga, o perdón, el respaldo de la asignación de los usuarios. ¿A qué me refiero? Porque pues igual a lo mejor nosotros tenemos, no sé, 20 usuarios, ¿no? En Business One. Y si tú le preguntas a tus usuarios, oye, ¿qué licencia tienes? Pues ellos realmente no saben, o sea, desconocen ese dato. Entonces, cuando nosotros hacemos la actualización de la licencia, lo que hace Business One es desasignar justamente las licencias. Entonces, tenemos que estar asignando licencia por licencia a cada usuario. Y para evitar problemas de que tal vez al manager, por decir, ¿no? Le asignamos una licencia logística cuando realmente era profesional, pues con nuestros respaldos aseguramos que tengamos justamente una asignación correcta. Y nuevamente repito, el realizar este proceso de actualización también es sin usuarios conectados. Un tiempo estimado para la carga de licencias, tanto para el motor como para Business One, son 10 minutos, o sea, no es mucho. Y se puede hacer pues, de manera sencilla y rápida. Bien, vamos con HANA Studio o continuando con HANA Studio, al posicionarnos justamente en la pestaña de Overview. Y se obtiene una fotografía detallada de nuestro sistema. Esta vista pues proporciona una imagen clara del entorno productivo, mostrando pues, el estado general del sistema, ¿no? Los recursos disponibles y las alertas que surgen pues, durante la operación. Es crucial revisar esta pestaña porque permite monitorear el rendimiento del sistema, identificar problemas o advertencias que podrían justamente afectar su funcionamiento y verificar el estado de los servicios que están activos, ¿no? Entonces, en resumen, la pestaña Overview pues te ofrece una visión pues integral de cómo está configurado y funcionando nuestro ambiente. Dentro de la pestaña Landscape, HANA Studio podemos aquí visualizar todos los servicios instalados que son pues justamente esenciales para el funcionamiento del motor de base de datos. Esta sección ofrece pues una presentación clara del estado, ¿no? de cada servicio, utilizando pues los indicadores de colores que facilitan pues justamente, ¿no? La identificación de posibles problemas. Como lo vemos en la imagen, pues todos están de color verde, ¿no? Cuando tienen problemas pues se ponen de color rojo. Entonces, pues es fundamental asegurarnos de que todos los servicios
pues sí estén en verde, sí o sí, que nos está indicando que están operando de manera pues correcta, ¿no? En caso de que nosotros veamos que algún servicio pues está en rojo, pues muchas veces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es reiniciar los servicios, ¿no? Y pues en tales casos, los servicios se pueden reiniciar desde SUSE, pero algunos servicios te permite detenerlos e iniciarlos directamente desde HANA Studio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues nos posicionamos sobre el servicio que queremos justamente reiniciar o detener, hacemos clic derecho y seleccionamos la opción correspondiente. Además, es recomendable pues revisar periódicamente el estado de los servicios para garantizar justamente un rendimiento óptimo de nuestra instancia de Business One HANA. Y esta práctica, ¿en qué nos ayuda? Pues nos ayuda a prevenir interrupciones en el servicio, sino que también pues contribuye a mantener pues, la integridad y la disponibilidad de nuestros datos. En la pestaña también de Overview de HANA Studio, pues nos enumera el número de alertas agrupadas por categorías de prioridad. ¿Esto qué significa? Significa que se muestran, pues vaya, las alertas individuales, sino un resumen general pues, del estado, ¿no? De estas alertas. Y pues se pueden clasificar en altas, medias o bajas. Las alertas altas indican problemas críticos que requieren pues atención inmediata, ¿no? Que pueden afectar gravemente el rendimiento e integridad de nuestro ambiente, como por ejemplo, no sé, la falta de memoria. Después tenemos las alertas medias, indican problemas que son importantes, pero no son requieren atención, sí, pero no necesariamente en el instante. Un ejemplo que se me ocurre puede ser el aumento de la latencia de consultas, que si no resolvemos esto, pues podrían afectar pues justamente el rendimiento a largo plazo, ¿no? Y por último, pues las alertas bajas, que son menos graves y generalmente son informativas. Digo, para obtener más detalles sobre estas alertas, nosotros podemos consultar directamente la pestaña de alertas que está justo a un lado, ¿no? de la pestaña Overview. Y aquí tenemos acceso pues, a las alertas actuales e históricas, las cuales se pueden visualizar por criterios de fecha como hoy, ayer, la semana pasada. Esta funcionalidad, pues vaya, sí es muy útil para monitorear pues justo el estado del sistema a lo largo del tiempo, ¿no? Y tomar ciertas decisiones o acciones. Algunas alertas comunes incluyen, no sé, situaciones como la falta de generación de un full backup o problemas relacionados con la configuración del RCP. Por ejemplo, si tenemos establecido un esquema de respaldo y hubo una interrupción en el proceso, se nos notificará que no se generó pues justamente este respaldo, ¿no? Esto puede ocurrir, no sé, por una falla en la copia de seguridad de la instancia o dependiendo de cómo hayamos configurado nuestro esquema dentro del respaldo. Y pues en HANA Studio nos va a estar justamente avisando, ¿no? Eh, Nuevamente, lo repito, pues, es fundamental revisar pues regularmente esta pestaña, ¿no? Para asegurarnos que pues que el sistema funcione correctamente y evitamos pues problemas. Digo, hago énfasis en esto porque muchas veces hacemos caso omiso de estas alertas y créanme que si ponemos atención a lo que el sistema nos está indicando, pues nos podemos evitar muchos dolores de cabeza, ¿no? Para estar ahí tronándonos los dedos, preocupándonos de que no tenemos operación o de que a lo mejor perdimos información, etcétera. Mm, Es súper importante generar respaldos de las bases de datos o de la instancia en Business One. ¿Por qué? Porque básicamente, pues, básicamente te estás protegiendo contra cualquier eventualidad. Imaginemos que pasa pues, algo inesperado, ¿no? Como la caída pues, del sistema, un error, no sé, humano, un ataque de virus o incluso pues, la falla de nuestro servidor, ¿no? Si no tienes un respaldo reciente, eh, pues recuperar la información puede volverse un problema enorme. Digo,
pese a que esto suena muy lógico, créanme que muchas veces hacemos caso omiso, ¿no? De esta consideración de tener respaldos. Lo que hacemos con los respaldos, pues justamente les digo, es asegurarnos de que si se llega, bueno, si se llega a presentar algo, pues podamos restaurar la base de datos o la instancia, pues a un estado funcional y evitar grandes interrupciones en la operación de la empresa. Eh, Así el negocio sigue pues funcionando sin tantas complicaciones. Además, con SAP HANA, que trabaja con grandes volúmenes pues, de datos en tiempo real, pues perder información pues sí, sí te afecta mucho, ¿no? Por eso generar respaldos de manera frecuente pues es la clave para evitar riesgos y garantizar que pues que siempre tengamos una copia de seguridad actualizada, ¿no? A la que nosotros podamos pues recurrir cuando sea necesario. Para la generación de respaldos vamos a revisar este, cuatro pues, formas, ¿no? De generar estos respaldos. La primera opción es mediante el uso de comandos desde HANA Studio para exportar e importar. Pues este procedimiento, vaya, también está detallado en una nota de SAP, que es la 2134959. Es importante destacar que este método solo funciona para esquemas y se preguntarán tal vez algunos qué es un esquema, ¿no? Es simplemente una base de datos específica. Por ejemplo, si en mi entorno tengo cuatro bases de datos productivas, esto significa pues que tengo cuatro esquemas, ¿no? El comando export e import en SAP HANA, pues sí es una herramienta, vaya, versátil que se puede utilizar para diversos propósitos. Uno de los usos más comunes es la creación justamente de bases de datos de pruebas. Esto pues, nos permite realizar copias de seguridad de bases de datos productivas, las cuales pues, pueden ser utilizadas para realizar justamente pruebas y no impactar el funcionamiento o la información que tenemos en en nuestra base productiva. Otro escenario, pues, no sé, en caso de que ocurra alguna falla en la base de datos productiva, el archivo exportado puede servir para restaurar, pues justamente, pues la base de datos a un estado anterior, lo cual, pues es crucial pues, para la recuperación de información. También se puede emplear para la conservación de datos, no sé, históricos, archivando información pues, antigua, ¿no? Y también tenemos fácil acceso a recuperar esta información. Eh, en resumen, pues el comando export, porque muchas veces nos confundimos, el comando export se utiliza para crear copias de una base de datos o un esquema y el comando import nos ayuda para restaurar la información exportada. Bien, la sintaxis del export es la que estamos visualizando pues en pantalla. Lo único que cambia, más bien, lo que tenemos que hacer es colocar el nombre de la base de datos que queremos respaldar y vamos a colocar lo que es la ruta en la que se va a alojar nuestro respaldo. Importante de mencionar, se me olvidaba, en la nota justamente en la que estamos viendo, SAP nos indica pues que el respaldo se tiene que alojar justamente en la carpeta USR y dentro de esta carpeta USR o nuestra unidad de montaje tienes que tener una subcarpeta llamada backups y aquí pues se indica que se haga justamente pues este alojamiento de estos export. Command Import, pues como ya lo mencioné, se utiliza principalmente cuando pues, queremos restaurar o planchar una base de datos, ¿no? No sé, un ejemplo que me viene a la mente es cuando mm, estamos creando a lo mejor campos definidos por el usuario, eh, pero estos campos están afectando pues, ciertos flujos en nuestra operación, ¿no? Entonces podemos reemplazar la base productiva con una versión anterior, ¿no? Para volver a la configuración, pues vaya original. Sin embargo, pues es crucial tener en cuenta que este proceso implica justamente la pérdida de las operaciones realizadas del día de la restauración, por lo que pues, yo les recomiendo mantener respaldos actualizados pues, para evitar cualquier inconveniente, ¿no? Posiblemente mi último respaldo fue el día domingo y el problema lo estoy presentando hoy miércoles. Entonces, si yo restauro, pues voy a tener que alcanzar operación de 2 días, 3 días. Pues de preferencia tener respaldos actualizados. La sintaxis es similar a la de export,
solo que cambiamos, en lugar de export, vamos a poner import y el comando into lo vamos a cambiar por from. Entonces quedaría de la import, colocamos el nombre de la base que vamos a sobreescribir y vamos a escribir la dirección de dónde está alojado nuestro export. Mm, El siguiente comando, pues como lo mencioné al principio, se utiliza pues, para generar base de pruebas, ¿no? Aquí, importante, es esencial asignar un nombre diferente a la base de datos de pruebas para evitar, pues, sobreescribir o planchar, pues, nuestra base productiva. Entonces, la sintaxis vendría siendo, pues, parecida a la de import, a la segunda que vimos. Colocamos el nombre de la base de datos, justamente la dirección de dónde vamos a obtener el export, nuevamente el nombre de la... Vamos a darle un nuevo nombre. Dentro del video vamos a observar justamente los tres comandos que pues, acabo de mencionar. Vamos a empezar con el export. Yo voy a hacer pues un respaldo, ¿no? de la base de datos pruebas. Ejecuto en HANA Studio y espero pues a que termine el proceso. Me dice que todo fue pues correcto. Verifico justamente en SUSE. Me voy a SUSE. Tengo que ver que ya tengo pues justamente mi export, ¿no? Mi backup. Aquí tengo el export. Si yo entro, veo que dice pruebas y si me meto a index, también veo lo que es pruebas, ¿no? Entonces, con esto confirmo que mi export o mi código está funcionando de manera correcta. Después hago pues, lo que es el import, pero bueno, aquí no vamos a ver ningún cambio en pues, en este código porque a final de cuentas pues estoy sobreescribiendo mi base de datos. Entonces, lo único que hice fue ejecutar para que ustedes vean que pues está ejecutando sin mayor tema, ¿no? Entonces, aquí no voy a ver ningún cambio esencial. Y por último, pues voy a crear lo que es mi base de pruebas, ocupando pues el tercer comando. Ejecuto y si ustedes observan, pues en la última línea de código estoy renombrando, ¿no? SBO-pruebas-Roberto. Refresco lo que es mi ambiente en HANA Studio. Ya del lado izquierdo voy a ver pues mi base de datos, ¿no? SBO pruebas Roberto. Pues tenemos lo que es la generación de respaldos desde el SLD. Bien, el SLD pues es una herramienta fundamental de SAP que funciona como un repositorio central, ¿no? de la información sobre la información del sistema. Eh, sistema. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, el SLD guarda y organiza información sobre el servidor, base de datos, componentes y servicios que forman parte del entorno SAP. Desde el SLD, ¿qué es posible, no? Se puede hacer la generación de un full backup. Entendamos que el full backup es el respaldo de toda la instancia, la generación de respaldos de esquemas, que son los export, la restauración de esquemas, que son los import, y también podemos crear base de datos de pruebas. Con el SLD puedes también programar y automatizar las tareas de respaldo, asegurando pues que se realicen pues las copias de seguridad regularmente. Si no lo queremos hacer manualmente, pues lo programamos, ¿no? Esto no solo se hace pues que el proceso sea más eficiente, sino que también garantiza que siempre tengamos pues copias actualizadas. ¿Cómo accedemos, ¿no? a esta parte? Digo, pues para acceder al SLD, sí o sí debemos de usar un navegador de Internet. La ruta de acceso en cada ambiente productivo, pues es algo similar, ¿no? A lo siguiente, que es HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, el nombre del servidor, dos puntos, el puerto 40.000 diagonal, control center, diagonal. El acceso, pues obviamente requiere de un usuario y de un password. El usuario, pues, es el estándar, que es Big One Site User, y el password, pues, ya depende de cada cliente, de cada empresa. Digo, en ocasiones nos han mandado correos al SEC solicitando que les proporcionemos a lo mejor el password del SLD. Esto es importante mencionar, pues nosotros no resguardamos ese tipo de información, pues por seguridad, ¿no? Entonces, yo como recomendación, les sugiero que, pues a lo mejor en un TXT
guarden justamente el usuario y su password y tal vez lo tengan dentro del escritorio del servidor. Digo, para evitar ahí temas de que es que no recuerdo cuál es mi contraseña o pues sí, ¿no? O estar preguntando o estar perdiendo tiempo para estar buscando justamente pues esta información. Eh, una vez dentro del SLD, nosotros vamos a ver lo que es la instancia y los esquemas. Se los estoy señalando pues, ahí en rojo. La instancia es lo primerito que vemos en la parte de arriba, que en este caso pues viene la IP, y abajo que son los esquemas, que son nuestras bases de datos. Nos vamos ahora a la parte de servicios, parecido como cuando estábamos cargando el archivo de licencias de Business One y vamos a buscar el servicio que se llama Backup Service. Vamos a abrir el link y nos va a abrir pues la siguiente ventana, ¿no? Al dar clic en esta, pues nos va a mostrar lo que es la ruta que ya se configura por default para lo que es el servicio de Backup Service. Importante mencionar que pues que esta ruta no se puede modificar, por lo que todos los respaldos que vayamos generando desde el desde el SLD se van a almacenar exclusivamente pues, en esta ruta, ¿no? Una vez que nosotros conocemos la ubicación de los respaldos, pues podemos proceder a generarlo. Nuevamente en este video vamos a hacer los ejercicios o se muestran unos ejercicios justamente de la generación de respaldos. Entonces entro primero al SLD con mi B1 User, mi contraseña. Voy a generar lo que es primero el respaldo de la instancia. Entonces, bueno, ahorita me meto a la parte de servicios, entro al backup service y verifico pues mi ruta, ¿no? Voy a entrar a la ruta que me indica justamente el SLD y de la carpeta ahorita no voy a tener nada porque no he generado nada. Entonces nada más vamos a verificar. Pues, como lo mencionaba, ¿no? Mi carpeta está vacía. Entonces, después selecciono lo que es mi instancia y voy a dar clic en Backup. Vamos a esperar a pues, que haga el proceso y nos indica aquí que ya finalizó, ¿no? Inclusive selecciono lo que es la fecha porque nos está indicando lo que es el año, el día y el mes. Entonces, voy a regresar, también. Voy a buscarlo dentro de SUSE. Y importante mencionar también, cuando hacemos la copia de nuestra instancia, vamos a ver tres archivos, que son estos que estamos viendo ahorita, y pues no se deben de borrar, porque si los borramos y ya querer restaurar ese respaldo, pues ya no va a ser posible. Después de esto, vamos a generar lo que es un export del esquema de la base de datos. Selecciono mi base de datos. Aquí en Business One, pues veo que solo tengo una base de datos, ¿no? En HANA Studio, pues también tengo una base de datos que solo es pruebas. Para el export, digo, es de manera, pues sencilla. Selecciono la base de datos, le doy clic en el botón de exportar esquema, le doy continuar. Esperamos a que pues, termine el proceso, ¿no? Eh, Terminando nuestro proceso, nuevamente ingreso a SUSE para verificar justamente que esté en mi respaldo, ¿no? de la base de datos. Aquí está, la de pruebas. Ahora voy a hacer lo que es un import. Importante, cuando hago el import, pues podemos, en este caso, para crear una base de pruebas, tengo que seleccionar la casilla, ¿no? De renombrar. Cambio justamente el nombre de la base de datos para evitar sobreescribir la base productiva. Entonces, creo y pasa lo mismo. Le damos continuar, esperamos a que termine el proceso y en automático ya puedo ver que pues abajo de mi base de datos productiva se genera lo que es la base de pruebas. Incluso si yo refresco en SAP, ya puedo ver la base de datos, inclusive en HANA Studio. Y si quiero hacer un segundo export, digo, de la base de pruebas, se puede hacer y se puede generar
pues múltiples bases de datos, pero pues digo, no recomiendo tener tampoco tantas bases de pruebas porque pues estamos ocupando almacenamiento, ¿no? Y pues hay bases de datos que están muy pesadas y nos está consumiendo recursos. Entonces, yo sugiero que solo se tengan las bases de pruebas necesarias para pues hacer nuestras pruebas. Y una vez que nosotros pues ya hayamos concluido pues las pruebas, poderlas eliminar para justamente evitar problemas de llenado del almacenamiento. Después tenemos lo que es el RCP, ¿no? Que es la plataforma principal para los servicios de soporte de Business One. Esta pues es desarrollada justamente por el fabricante. Se trata de una herramienta pues gratuita, disponible para los clientes de SAP que tengan pues un contrato de mantenimiento activo. La versión pues más reciente del RCP es la 3.2 PL18. A través de esta herramienta pues es posible descargar pues información relevante para el adecuado mantenimiento del sistema, ¿no? Que incluye tanto tareas preventivas como correctivas, así como enviar a SAP los resultados de estas actividades. Actualmente el uso de pues, es obligatorio para recibir un servicio de soporte adecuado por parte del fabricante, por lo que sí es crucial tenerlo instalado y gestionado pues, de manera correcta. Un uso que comúnmente le damos al RCP y creo que la mayoría ha visto es cuando se ejecuta el System Status Report, que al final de cuentas es un informe que proporciona pues una visión general del estado actual de nuestro entorno. Este proceso pues lo realizamos cuando pues hacemos una escalación justamente con fabricante por algún bug, ¿no? Pero muchos desconocen que se pueden programar un esquema de respaldos. El RCP, pues, como lo dije, es posible gestionar las copias de seguridad. Eh, Se pueden hacer respaldos completos, que son los full backups, y respaldos de esquemas. Eh, los respaldos generados se almacenan en la misma ruta que vimos para el SLD, que es el servicio de Backup Service, y SAP nos proporciona pues justo una nota, ¿no? Que es la 2157386. Justo en esta nota te habla de la programación de las copias de seguridad de SAP HANA mediante pues el RCP. Una vez que nosotros configuramos la herramienta del RCP, podemos comenzar a gestionar las copias de seguridad. Para ello, accedemos a la sección de configuración y seleccionamos la gestión de copias de seguridad. La ventana de gestión de copias de seguridad pues incluye las opciones justamente copia de seguridad de la instancia, que es el full backup, y estrategia de configuración para los esquemas. Consiste pues la copia de seguridad de la instancia, ¿no? Con esta opción, pues el RCP, les repito, permite programar un full backup, que son copias completas de nuestra instancia, y pues una de las características pues, de esto es que pues, en caso de un desastre, pues podemos recuperar nuestro ambiente pues más rápido, ¿no? A comparación de los esquemas. Y tenemos la estrategia que son la estrategia de respaldos por esquemas. Pues esta opción permite programar un respaldo de backup para pues, restaurar nuestras bases de datos, ¿no? O nuestros esquemas. Y una ventaja, vaya, para las copias de seguridad de instancia, o al menos yo lo he visto, es que, bueno, primero la podemos programar, ¿no? Si queremos que se hagan de manera pues, diaria, o semanal. Inclusive nosotros podemos pues determinar el horario, ¿no? Es importante pues también que el horario sea en un horario pues que no haya muchos usuarios conectados, de preferencia pues que sea por la noche, ¿no? Si es que no están operando 24/7. ¿Para qué? Pues para que pueda pues generarse el respaldo sin interrupciones, que no sea corrupto, y la ventaja de esto es que te permite eliminar pues, las copias de seguridades anteriores. ¿Para qué nos sirve, no? Pues esto nos evita pues, justamente tener un consumo innecesario de espacio en nuestros discos. Entonces, con esta opción, pues es
más fácil de administrar, vaya, nuestro espacio. A comparación de de, pues las de esquema, aquí también se puede pues programar y definir, pero no te permite, pues, o no te da la opción, mejor dicho, de eliminar justamente pues las copias, ¿no? Como lo hace con las instancias. Aquí sí tendríamos que estar pues haciéndolo manualmente, pues para evitar justo el llenado de nuestros discos. También tenemos lo que es la generación de respaldos desde HANA Studio. Al principio vimos que lo hacíamos con el export y el import, ¿no? Pero lo que estábamos viendo en el export y el import era solamente para esquemas. Aquí lo que quiero mencionar es que se pueden hacer lo que son full backups. Nosotros al abrir nuestra instancia observamos la siguiente ventana, ¿no? Que dice Backups NDB System. Tenemos lo que es la pestaña del Overview y nos da un pequeño resumen del último. Para generar un full backup realmente es súper sencillo. Vamos a dar en la opción de Backup System y en la primera o en la ventana del medio no vamos a modificar nada, simplemente le vamos a dar Next. Vamos a pasar a la segunda ventana donde están pues, las gráficas. Esperamos a que pues termine el proceso y al último pues, nos va a decir que el proceso fue exitoso. Algo que yo he visto también de cuando no tienen ambientes administrados, me refiero al espacio, que cuando nosotros queremos hacer un full backup te puede mandar un error. Inclusive en la pestaña de catálogos de backup te lo marca en color rojo y en la pestaña donde dice Open Log File, eh, que pues el nombre de la instancia que se intentó respaldar y te dice que pues no fue posible la creación por falta de espacio. Entonces, digo, esa es también una alerta que nosotros podemos ahí estar checando. Entonces, esta es la ventana del catálogo que les mencionaba y nos dice que los respaldos se van pues, a alojar en USRSAP, HDB, HDB00, Backup, Data, ¿no? También les recomiendo que no cambiemos esta ruta, que se deje tal cual. Y aquí voy a hacer, bueno, en el video vamos a ver rápido cómo se genera pues el backup, ¿no? El full backup. Si ustedes se dieron cuenta, yo abrí lo que fue mi HANA sobre backups y abrí Open Backup Consola, ¿no? Entonces yo veo el resumen de la base de datos o del último full backup que tengo. Este, pues voy a ver en la pestaña de configuración, pues también la ruta de caída de la data y del log. Estos tampoco pues hay que modificarlos, los dejamos tal cual. Lo que es el catálogo de backups. Para generar mi backup, le voy a dar clic en este simbolito que tiene como una flechita amarilla. En automático, pues me va a abrir la ventana, yo le voy a dar Next y me va a empezar a generar lo que es mi full backup. Cuando yo empiezo a generarlo, ahorita van a ver que aparece un porcentaje de nuestro proceso, ¿no? Del full backup. Conforme vaya avanzando, pues ya nos puede que nos marque error, puede que no nos marque error, depende de las circunstancias. Y yo ya puedo ver justamente aquí mis dos. Entonces digo, sí es importante, ¿no? Que lo tengamos en consideración. Y aquí observo dónde están cayendo los full backups. Ahora, tengo un último video que en este video oh, quiero mencionarles que cuando ustedes, clientes, nos reportan que a lo mejor las shared ya siguen, ¿no? Muchas veces son logs que se tienen en esa partición. Entonces, si ustedes hacen los full backups directamente en HANA Studio, como lo vimos hace unos minutos, evitamos justamente que se siga llenando la shared. ¿Qué quiero decir con esto? Se hace una autoadministración. ¿Qué pasa cuando ustedes nos reportan que la shared está pues ya casi por colapsar? Nosotros digamos que tenemos que entrar justamente a esas carpetas
y empezar a mover algunos logs. Digo, no se elimina, de preferencia, pues lo que hacemos es estar pasándolos al servidor de Windows y posterior a esto generamos un full backup. Pues bueno, ya generando el full backup, tenemos que eliminar justamente el full backup más antiguo. Con esto, el sistema se va a empezar a autoadministrar y va a empezar a borrar los logs de manera automática. Entonces, si nosotros desde un principio hacemos los full backups, vamos a tener nuestra shared, pues, limpia, por decirlo así. En cambio, cuando ustedes ya lo reportan y nosotros ingresamos, pues eso no es una buena práctica. La buena práctica sería de esta manera. Entonces, en este video, lo único que voy a mostrar es que tengo yo mis dos full backups. Tengo que seleccionar, si yo selecciono el último full backup, que en este caso digo, son del mismo día, pero si se dan cuenta, estoy seleccionando el que dice 1042, ¿no? Yo le doy catálogo y backups, y localización, me marca cero, o sea, no hay un peso. Entonces lo que yo tengo que hacer es seleccionar mi último respaldo, el más reciente, voy a dar clic derecho y voy a darle en la opción de Delete Older Backups, que es eliminar pues backups más antiguos. Igual selecciona la segunda opción y aquí ya nos va a mostrar cuánto es lo que va a eliminar. Va a eliminar pues, el segundo backup, ¿no? Y de esta manera nosotros podemos, vaya, ir reduciendo los logs y mantener pues nuestra shared, pues, íntegra, ¿no? Sin temas de que se nos esté llenando o que estemos colapsando. Y por último, pues tenemos la información de referencia, que fueron pues algunas de las notas que estuve mencionando. También hablamos sobre pues, la configuración, la instalación, la liga o link que nos indica SAP, ¿no? Para saber qué servidores están certificados, qué servidores no. Inclusive tenemos otro que se dio justamente sobre esto, ¿no? El mantenimiento de bases de datos de HANA y pues pueden hacer uso de esta información. Digo, todo es información oficial de SAP, que pues realmente ellos nos indican el deber ser, ¿no? Entonces, con esto, pues llegamos al final de esta sesión en vivo sobre la administración de ambientes SAP Business One para HANA. Agradezco mucho su tiempo y su atención.